Hola votantes, bienvenidos a la quinta edición, el quinto episodio del podcast de Votante Promedio. El día de hoy tenemos un invitado muy interesante, muy joven también, que tiene un recorrido largo, pleno y exitoso por la comunicación política de nuestro país y a nivel internacional. Él es Manuel Navarro. Manuel Navarro, voy a leer el perfil para no equivocarme, es consultor político, comunicador político e institucional. Es máster en comunicación institucional y política por Sevilla, Por la la Universidad de Sevilla. Sevilla, ¿verdad? Tiene un MBA y lo más interesante de todo esto es que es ganador de un Napolitan Victory Award del 2022, del año pasado, en la categoría Youth Leadership Award, que premia la excelencia en la comunicación política de personas menores de 30 que ya tienen un recorrido y una trayectoria más que interesante. Manuel, bienvenido, gracias por estar aquí. No, muchas gracias por invitarme, la verdad que es un placer poder estar aquí contigo y poder conversar. Genial, genial. Sí, de eso se trata esto. El enfoque es educativo, tratar de entretener un poco, pero más que nada compartir experiencias que creo que es súper importante darle cara, ponerle cara a los profesionales que están detrás de la comunicación política. Mi primera consulta es sobre el premio. Es considerado el Oscar de la política. ¿Cómo así? ¿Qué es lo que se ha premiado? ¿Se ha premiado una campaña en específico, una acción política en específico o el trabajo, le han dado seguimiento a tu trabajo? Ya, mira, el premio generalmente, bueno, como sabes, no se da cada año, ocupa un cierto tiempo en lo que tú hayas hecho algo resaltante durante un cronograma específico. Yo postulé al Napolitan Victory Award con la consultoría que había hecho al FREPAP, ¿no? Como ustedes saben, yo estoy asesorando al FREPAP de sus inicios, básicamente de que ingresa, bueno, hace un mes antes, un mes y medio antes de que ellos ingresaran al Parlamento Nacional. En el 2020. Claro, estuve ayudándoles con el tema de febrero más o menos en Media Training, estuve asesorándolos sobre el uso de las redes sociales, hasta que posterior a ellos, en marzo, me ofrecen ocupar el cargo de jefe de prensa. Es ahí donde comienza esta travesía un poco más larga, y con ese proyecto, todo lo que nosotros realizamos con mi equipo, con el FREPAP, es que yo postulo. Pero además, o sea, incluye también, por así decirlo, otras cosas que tú ya has hecho, ¿no? Postulas al premio, por si acaso, porque como estás hablando de la campaña política, se puede sí, mezclar con que postulaste sí, al Congreso. exacto, postulo para los Napolitan Victory Award Ujú. con este trabajo que he realizado con el FREPAP, y teníamos que armar un video, recuerdo, para poder mostrar un poco los logros de lo que nosotros hemos hecho. Les mando un poco el alcance que nosotros habíamos tenido en Facebook, que era muy interesante, ver un partido nuevo, entre comillas, en el Parlamento. Por lo menos para las redes, el FREPAP era un partido nuevo. Claro, porque yo ingreso, imagínate, las redes de Facebook o Twitter ellos no lo manejaban. Entonces la primera foto que yo publico es la que yo tomo. Luego creamos el fanpage tanto de Bancada FREPAP, y es ahí donde ellos consiguen, por ejemplo, más de 70.000 seguidores en Facebook hasta el lapso que estamos, ¿no? Que era una cifra que al menos ninguna bancada hasta el momento lo ha tenido, y creo que hasta ahora ninguna bancada lo tiene. Tal vez un partido político sí, pero una bancada en el Congreso, ni Fuerza Popular, ni otros partidos lo tenían en ese momento. Entonces se logró algo resaltante, ¿no? Claro. Y es por eso que, bueno, al final me premian, ¿no? Con esto, por lo que he Buenísimo. hecho. ¿Y ese trabajo fue especializado en el aspecto digital o fue integral? Fue integral, exacto. Al inicio nos enfocamos mucho en lo digital, porque el FREPAP no se sabía, no sé si recuerdas que había muchas cuentas Por de todos FREPAP, lados, por sí. todos lados, y hablaban un montón de cosas, y el FREPAP tenía que decir, no es mi cuenta. Entonces lo que nosotros hicimos primero fue, vamos a crear las cuentas oficiales. Creamos las cuentas oficiales, lanzamos flyers diciendo, mira, estas son nuestras cuentas oficiales, háganos caso solamente por estas. Tratamos de plasmar primero esa idea. Luego de plasmar esa idea, ya comenzamos a hacer los planes de comunicación integral. Comenzamos a ayudar a cada congresista, por ejemplo, en temas de media training. Comenzamos a explicarle por qué es importante un comunicador, porque ellos, por ejemplo, creían que era solamente necesario tener puros abogados y no tener comunicadores, un inicio. Lo bueno del FREPAP es que ellos aceptan todos estos consejos y comienzan a aplicarlo. Cada congresista, por ejemplo, tuvo un comunicador especializado, o sea, súper bueno. Entonces, eso es algo muy bueno que al menos hizo FREPAP, que tomó estos consejos y lo aplicó un poquito, ¿no? Buenísimo. Y eso te quería consultar. ¿Por qué es importante trabajar en la comunicación de nuestros políticos? Porque En un sentido amplio. Así.
Primero, porque es súper mal. En general. En general, Sí. es súper mala la comunicación de todos los políticos. Si nosotros ¿Cuáles son los fallos que identificas? Así, si me puedes decir 2 o 3, que tú dices que es una característica que se repite constantemente entre los políticos peruanos. Primero es que los políticos no saben segmentar a sus audiencias. Ujú. ¿Por qué? Por ejemplo, si tú entras ahora a un fanpage de un congresista y vas a ver sus últimos proyectos que ha presentado, te apuesto que todos sus diseños te hablan sobre un proyecto al idioma abogado, como yo siempre le digo, que no se llega a entender de cierta manera. Y donde le toman una foto al papel del proyecto y lo suben. Exacto, lo suben al proyecto, el diseño es malo, el texto es malísimo, luego la gente no lo entiende y tú puedes creer y tú puedes leer el proyecto, que a mí me pasa muchas veces que leo el proyecto y digo, wow, este proyecto está buenísimo, pero ¿por qué no lo dicen en otras palabras o por qué no crean un nombre comercial? Como por ejemplo sí lo hacía en su momento el Partido Morado, ¿no? Que Ujú. hacía, por ejemplo, proyecto de ley y no te ponía el nombre grande, te ponía un nombre pequeño, ¿no? Ujú. Ley 4 patas, por Lo ejemplo. aterrizaba. Claro, lo aterrizaba para hacerlo mucho más comunicacional. A los políticos les falta hablar al mismo nivel de, por así decirlo, de la población. La población quiere cosas sencillas. Si tú le metes cosas que tal vez sean muy complejas para ellos o un idioma tal vez que ellos no lo conozcan, obviamente que le va a parecer aburrido, no vas a poder tener interacciones y obviamente el engagement que tú puedas llegar a conseguir en esa red social no va a ser la más adecuada. Ese es primero un error principal que yo veo en el tema de redes sociales, Ujú. en tanto en la comunicación parlamentaria, podríamos decirla, ¿no? Porque son los que más publican sobre Y aparte que son proyectos de más, ley. ¿no? Claro, Claro. son más. Y luego otro error que yo diría que se ve es que hay políticos que a veces no saben comunicar en el momento preciso. Timing. Veamos el caso de Pedro Castillo, de Dina Boluarte o hasta del mismo Congreso. O sea, se adelantan muchas veces ese styling, no lo llegan a respetar y llegan a dar un perfil totalmente equivocado. O sea, no saben leer las Ujú. situaciones. Y esto se debe también a que muchas veces quienes lo asesoran no son personas especializadas tal vez en comunicación, o tal vez no están politólogos, o tal vez solamente están abogados que tal vez se rigen al tema que es, ¿no? Al tema de las leyes, pero no se rigen al otro tema que tienen que saber. ¿Cuál es la lectura de la situación? A ver, No ¿cómo está están esta midiendo región? el clima de Eh, la opinión pública. Exacto, y eso es lo que falta. No miden este clima de la opinión pública y por ende cuando mandan un comunicado a Ana o pasa algo, la gente dice, oye, ¿qué ha pasado acá? O sea, Podríamos no poner un entiendo. ejemplo con eso sobre lo que ha pasado ahora último con la policía, ¿no? No son políticos, pero hacen comunicación política, efectivamente. Y entonces la policía está siendo muy cuestionada por su accionar durante las protestas. Hay un problema de inseguridad gravísimo y su comunicación institucional es como hemos incautado ropa interior Bamba y carcasas Bamba y es como, o sea, tienes un serio problema de lectura de la realidad ahí, ¿no? Entonces, Y además que también los encuadres o las fotos que llegan a publicar no son para nada buenas. O sea, tú ves los comentarios en las incautaciones que te has visto. Yo creo que una publicación con zapatillas y decía, ah, mira, ya tienen su agosto, ya tienen esto para la policía que se lo van a repartir. Entonces, mira, hay una lectura bastante mala de la situación como tú dices, ujú. pero también hay una imagen, por así decirlo, muy negativa de la policía durante mucho tiempo. Yo creo que ha ido cambiando un poco, porque antes la policía estaba comunicándose muy bien. Antes uno veía y decía, pucha, qué memazos, qué chévere. El Mira, tío justo, PNP. claro, El tío PNP yo pero creo que fue ahora, un gran logro claro, para la pero ahora ha destruyeron. cambiado. Me parece que el que inició esto ahora está trabajando en una consultora aparte, si no me equivoco. Creo que es el policía chévere. Creo Me que parece el que que sí, inició el que eso. inició, sí. Sí. Pero bueno, ha cambiado muchísimo y esa lectura y el timing está pésimo, ¿no? Como tú lo has comentado. ¿Cuál es el principal rasgo con el que tú definirías a un político profesional? Primero, que sepa comunicar correctamente, Ujú, que esté informado en todo momento, ujú. porque ninguno está... Casi siempre cuando tú vas a ver a declarar a un político, muchas veces no Están muy sabe, metidos en su claro, tema, no ¿no? saben qué decir o llegan solamente a hablar cosas muy generales, Ujú. ¿no? Entonces yo diría que estén informados en todo momento, para eso tiene justamente su equipo de Y comunicaciones que lo ese pueda, equipo también sería un rasgo, ¿no? Que se deje asesorar. claro, que se dejen asesorar, que obviamente que escuchen y que apliquen, porque nosotros somos los profesionales que de cierta manera lo ayudamos, aunque lo perfil al final de los asesores es eso, ¿no? Asesoramos solamente en tema de comunicación y al final el político ve si aplica o no aplica. Al final la imagen o la persona visible entre todos es el político, Ujú. ¿no?
Otro rasgo que yo diría y que no lo he visto mucho en el Congreso y que tal vez sí lo veo, por ejemplo, en la Cámara de Diputados de españoles o en la Cámara de Diputados de Argentina, es que los discursos o la retórica que ellos llegan a tener no son buenos. Aquí en el Congreso nosotros lo vemos leyendo todo el momento, son escasos personas que no lo leen, mientras que si tú vas a ver, por ejemplo, un debate de España o es un debate de Argentina, ves una gran diferencia donde hay personas que son elocuentes, conocen su tema, lo manejan muy bien y que acá se contradicen y todavía leyendo una hoja. Me parece muy buen punto. Sin embargo, ahí es donde a lo mejor se traza una delgada línea entre lo que hablábamos hace un rato de aterrizar el discurso y versus darle altura al discurso, ¿no? Porque acá puede parecer una contradicción, pero creo que se puede encontrar un equilibrio entre cómo se comunica apropiadamente e igual mantener una altura de miras de acuerdo al cargo, ¿no? Porque también, como dices, sí, hay políticos que leen su papel, se meten de cabeza, ¿no? Ni siquiera vocalizan bien, hay temas técnicos de por medio. Claro. Y hay otros políticos que tienen una retórica súper agresiva, súper, o sea, muy fuera del cargo, muy fuera de lo que se espera de alguien con un cargo como congresista, alcalde, ministro, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo se logra ese equilibrio, ¿no? De que, mira, eres un congresista, tienes que estar a la altura, pero al mismo tiempo tienes que comunicar al llano, ¿no? Ya. Mira, eso se hace con media training, es todo. Yo te voy a dar el ejemplo de FREPAP. Si ustedes recuerdan, el FREPAP cuando comenzó, son personas que no están acostumbradas mucho al tema de política, son personas excelentes, pero que no han tenido mucha experiencia tal vez para poder declarar a medios. Si tú recuerdas, yo la primera declaración que recuerdo, por ejemplo, del FREPAP es hablando del congresista Cayagua, si no me equivoco, diciendo el mal está enquistado en el corazón de las personas. Hablando, por ejemplo, de las personas que obviamente eran de otra orientación sexual. ¿No? Yo luego, por ejemplo, a mí me llamaron por ese caso específico, para ayudarlo. Luego que yo hablé con él, yo le dije, congresista Cayagua, o sea, ¿qué trató usted de decir en ese momento? No, yo no traté, es que era mi primera vez, no tenía tanta experiencia hablando y esto y lo demás. Entonces, luego que nosotros lo preparamos, por ejemplo, con media training, preparación, lo mismo que deberían recibir los congresistas hoy en día, en un cuarto de guerra, como se le conoce en la comunicación política, donde se les pregunta qué vas a hablar, qué no vas a hablar, donde se le anota tal vez los puntos fuertes donde él tiene que decir, él fue mejorando. Y si nosotros lo vemos en sus futuras declaraciones en el Parlamento, mejoró muchísimo. Igualmente los congresistas de FREPA, por ejemplo, la congresista Céspedes, y otros congresistas que mejoraron muchísimo su comunicación. La congresista Caiguaray, Benítez, entre otros, ¿no? Que mejoraron muchísimo. Entonces, nosotros vemos que cuando hay práctica, cuando hay un media training, por así decirlo, cuando hay disciplina también. Cuando hay disciplina y ellos hacen caso, son aplicados, llega a cambiar esto, porque para poder discursar bien, tampoco necesitamos al mejor orador y eso, necesitamos una persona que nos diga las cosas claras. Entonces, hay ahora dos cosas. Una, que tú hablas del tecnicismo. El tecnicismo, muchas veces los congresistas no lo llegan a mantener bien, ¿sí? No lo conocen. Entonces, ¿qué podrían hacer, por así decirlo, los asesores de los congresistas? Yo lo doy como una opción, porque yo también he escrito a veces discursos para los congresistas cuando van a dar un proyecto de ley. Escribirlo fácilmente. Puedes explicar fácilmente lo que significa un artículo. Puedes decirlo. O sea, y yo creo que a ese nivel tienes que hacerlo. Por ejemplo, tal vez no nos guste la forma, por ejemplo, pero Cecilia García de Podemos, la ex congresista, si no me equivoco. Una comunicadora neta. Era una comunicadora neta y ella armaba unos videos, ella se armaba los videos declarativos, o sea, para que salgan en televisión. Tal vez no estoy de acuerdo de sus formas, o tal vez de cómo grita el enfoque. Y todo, pero cuando ella, por ejemplo, hablaba sobre AFPs, hablaba sobre otros temas, súper efectiva. Era súper efectiva y te iba directo. Te explicaba tal vez la norma o la ley, no, te explicaba exactamente lo que quería la gente. ¿Qué quería saber la gente sobre este punto específico? Ella se iba al punto específico. Era una generadora de titulares. Exacto, y eso es lo que le falta mucho a esto político. Por ejemplo, la que yo he visto que ahora tal vez esté en un nivel superlativo de otros congresistas, por ejemplo, Diana González, de Avanza País. Es una congresista joven, arequipeña, que tiene una retórica muy buena, que aplica básicamente las técnicas de congreso, que aplica los conceptos que puedan haber, pero que sin embargo te lo explica de una forma sencilla, alturada y no grita cuando está hablando, ¿no? Como por ejemplo pasa en muchos parlamentarios. Otro, y justo sobre este tema de comunicar en simple. La política no necesariamente es resolver temas simples, son problemas muy complejos
que se tratan de comunicar de manera sencilla, pero tú encuentras ese vicio en el que se están tratando de dar soluciones simples por dar respuestas simples a problemas muy complejos. ¿Has encontrado eso? ¿Has visto eso? ¿Te parece que es un diagnóstico válido de la clase política peruana? Lo vi mucho con Vizcarra, en el tiempo de la pandemia, cuando estábamos con que la vacuna no llegaba, cuando no llegaban, ¿no? Uh-huh. Nosotros tenemos el programa de Vizcarra a las 12, si no me equivoco, que era que veíamos, ¿no? Y nos decía 15 días más se quedan encerrados en casa, ¿no? Yo creo que, primero, debemos ser sinceros, los políticos deben ser sinceros con la población en todo momento. Uh-huh. O sea, yo soy súper transparente en ese sentido, no me gusta que los políticos en realidad mientan, porque siento que también es parte de traicionar a la población. Sin embargo, hay formas y formas de poder comunicar. A veces el comunicar simple no puede atribuirse a comunicar tal vez no todo de forma efectiva. Hay información, por ejemplo, que tal vez pueda llegar a ser muy dura, que tal vez no se la pueda decir de una manera como tal a la población y tenga que ir por otra tangente para poder explicarlo de una forma correcta. Yo creo que no es válido entre todo no contar toda la población. Sin embargo, siempre va a haber pequeñas cositas tal vez, que es mucho más fácil, por ejemplo, comunicarlo tal vez en una nota de prensa, tal vez a los periodistas para que lo puedan informar bien, o armar tal vez un video para poder explicarlo de una forma mucho más sencilla. Y de esa forma tal vez llegar un poquito más a la población, porque imagínate diciendo una cosa fuerte a Dina Boluarte, claro, que ahorita tiene el 80% creo que me parece de desaprobación. Uh-huh. Y ella te lo dice de una forma fuerte, pero ¿qué pasa si tal vez eso lo transforman y lo mandan tal vez a través de un TikTok o a través de otra comunicación mucho más sencilla, mucho más jovial? No en Twitter, porque en Twitter todo el mundo pelea, ¿no? Sino en otra plataforma. Entonces yo creo que por ahí puede cambiar un poco la figura y puede mejorar y puedes decirlo de otra manera. Uh-huh. Entonces, Vizcarra era muy efectivo en la comunicación política de Vizcarra. El trabajo que hizo Maxi Aguilar ahí es para sacarse el sombrero. Un genio, Maxi. Y Vizcarra también se veía aplicado, ¿no? Como que cumplía, pero terminó siendo víctima, me parece, Vizcarra a nivel de imagen política, de las propias expectativas que él generó con su comunicación, porque terminó generando una imagen de infalibilidad que cuando llegaron estos temas humanos del miedo al virus y se vacunó, le sacó la vuelta a todo el mundo, después viene y tiene que mentir flagrantemente como es, no, es un ensayo. El caso de Vizcarra, ¿hasta dónde tú dices, oye, ¿sabes qué? 10 de 10, ¿no? En cuanto a comunicación política, porque finalmente él es vacado con una aprobación bastante alta, creo que sí, 79%, sí, cercana al 80%. Sí. Era una locura. Un presidente con esa aprobación. Y eso fue a pura comunicación política. Porque gestión, no tenía mucho que comunicar en gestión. Logros, proyectos, firmas, convenios. O sea, lo que él aprovechó fue esta ola de rechazo al Congreso, la montó recontra bien, pero parece que ahí nomás se quedó, ¿no? Pero ¿dónde es el punto que tú ves el quiebre con Vizcarra, con la población? Obviamente el quiebre es las mentiras que él llega a hacer, ¿no? En cuanto al tema de la vacuna. Sin embargo, aún así, con la aprobación que él tenía, la gente aún lo justificaba. Sí. No sé si recuerdas, ¿no? Primero, hay que resaltar la chambaza que hizo Maxi Aguilar, como tú has mencionado. Tuve la suerte de tenerlo de profesor en la UCA. ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! Es un genio, la verdad, sigo siempre todo su trabajo. Pero, como te digo, yo creo que Vizcarra fue preso básicamente de su propia estrategia, porque hubo un momento donde ya no podía hacer, y es también ahí donde ya Maxi dice, bueno, ya está, me voy, y publicó un mensaje, ¿no? Que ya termina, y una foto ya donde él vive, ¿no? Ahí en Argentina. Entonces, Maxi supo también cuando irse, y cuando ya sabía que esto se iba a ir para abajo, y cuando empezaron a ver la mentira de Martín Vizcarra. Yo creo que ahí empezó todo, con las mentiras. La desafectación. Porque el Congreso necesitaba solamente una razón para sacarlo, y él se las dio, porque él
seguía moviendo el tema de, bueno, las vacunas ya van a llegar, ya van a llegar, ya van a llegar. Yo siempre digo que la crisis te ocasiona dos cosas. Una, tumbarte o levantarte como político. Lo que hizo con Vizcarra fue levantarlo como político, porque él era el vocero básicamente del gobierno del país. Del país y él venía y se sentaba ahí con su ministro y él comenzaba a hablar y hablar y hablar. Yo no sabía qué iba a decir, pero uno se sentaba al mediodía o a la 1 de la tarde, a la hora que él transmitía, y se quedaba mirando. Yo recuerdo toda mi familia mirando para ver qué decía. Y ya sabíamos que iba a decir que las vacunas todavía no llegan, que vamos a tener 15 días más de cuarentena, que están haciendo todo lo posible. Y ya sabíamos que iba a decir. Pero era una performance, ¿no? Claro, pero tú decías, ya está, mediodía con Vizcarra, la tarde con Vizcarra, vamos a escuchar a Vizcarra. Entonces tú ya sabías que tenías que escucharlo. Y es por eso también que se hizo en su momento un político bastante querido. Y es también por eso yo creo que ocupó el primer lugar, obviamente, en las elecciones congresales, ¿no? Bueno, no pudo ingresar, obviamente, porque está ¿Cuántos inhabilitado. recibió? Como 125.000 votos. Me parece que sí. Sí, es una locura. Entonces, ahí vemos básicamente el efecto Vizcarra, pero yo creo que su mayor error fue obviamente mentir y mentir tan descaradamente, ¿no? Porque ya había mentido una vez y recuerdo que como que la gente se lo perdonó con el tema de la constructora que él gerenciaba, que trabajó con Odebrecht, y él decía, yo nunca he trabajado con Odebrecht, y era tan evidente que estaba mintiendo, pero como que se la dejaron pasar porque su aprobación, su popularidad estaba ahí en la cúspide. Según tu análisis, ¿cuáles crees que hayan sido los factores de la popularidad de Vizcarra? Yo te adelanto uno, yo creo que interpretó el arquetipo del padre de manera espectacular. Creo, porque eso que decías de Vizcarra al mediodía, básicamente era un papá resondrando a sus hijos, dándoles consejos a sus hijos, cuidándolos, ¿no? Interpretando esta figura tan conocida por todos, pues, ¿no? ¿Qué otro factor crees que haya influido en su éxito comunicacional? Vizcarra era cercano. Ya lo has dicho tú, era como un padre. Era lo que él trató de visibilizar, pero era también cercano. Él iba donde había pasado algo, él iba totalmente, ¿no? Mismo caso, por ejemplo, que hacía reflejos, Fujimori, ¿no? Tenía reflejos rápidos, y era también parte de esto de la asesoría. Había algo, él iba inmediatamente. Luego pasaba algo y él daba la cara. Era algo que a la gente le gustaba, obviamente, porque se sentía cercano. Aparte de él, aún para los medios de comunicación, él también declaraba, no era tan callado como, por ejemplo, como Pedro Castillo. Otro, yo creo que, y esto es todo de Maxi. Maxi es especialista en leer situaciones, en hacer, obviamente, investigaciones previas a la opinión pública. Y yo creo que él conocía muy bien a la gente, sabía lo que estaban pasando, estaban sintiendo, sabía cómo se estaba moviendo la escena política. Por ejemplo, en el tema del Congreso, él sabía que había un rechazo del Congreso, sabía que tenía que hacerlo, y casi nadie le cuestionó que cierren el Congreso, hasta celebraron cuando cerraron el Congreso. Yo recuerdo, yo estuve ahí cuando cerraron el Congreso, justo, estaba trabajando ahí. ¿Tú estabas trabajando en el Congreso antes? Sí, estaba al lado, ahí en la oficina de Víctor Raúl, si no me equivoco, y cuando se dijeron cierre el Congreso, la gente celebró, parecía un gol de Perú en ese momento. Entonces ahí te das cuenta un poco de la lectura de la situación de cómo estaba, ¿no? O sea, vinieron los policías, no dejaban entrar a los congresistas, era una locura lo que estaba pasando, pero la gente lo apoyaba. Entonces te das cuenta que él tenía una lectura tan grande de la opinión pública, que él las cosas que hacía... Claro, él no hacía nada sin tener, yo creo que antes, un informe que, mira, esto me va a pasar, esto van a ser las consecuencias, esto van a ser las cosas buenas, malas, y él lo hacía. Entonces yo creo que eso es un lograzo que ha tenido Vizcarra, al menos, con la gente, ¿no? Y tal vez si en ese momento se hubiera utilizado también TikTok, pues, se hubiera metido también a TikTok y hubiera sido todo un exitazo, ¿no? Sí. O sea, porque tenía bastante carisma en ese sentido. Sí, total. Creo que lo mantiene todavía su carisma. O sea, ha perdido credibilidad en todo caso. Sí, de hecho. Ese creo que es su mayor problema. Sí. Se me fue. Ya, no, lo encontré. Vizcarra justamente se beneficiaba de lo que adolecía el Congreso, que era lectura, ¿no? Entonces, él cuando cierra el Congreso 2016-2019, la gente lo aplaude, como estábamos diciendo, y después viene el Congreso 2020-2021, y en un absoluto y total desapego de la realidad, decide vacar a uno de los presidentes más populares
era como, tú que estabas ahí adentro, ¿qué esperaban los congresistas que pasara? ¿Tú crees que habían calculado la magnitud de las protestas? No. ¿Habían calculado protestas? No, no lo habían calculado. Mira, lo menos que tiene el Congreso de la vez anterior y el Congreso de ahora, lamentablemente, en lectura. Es que también son tantos, son 130 obviamente, que perfilarse o tener una misma lectura todos es algo casi imposible. Y ese es un problema también de que no tengan una línea partidaria en sí, pues, ¿no? Claro, por ejemplo, son 130 islas. Por ejemplo, tú ves Acción Popular, ¿no? Hay unos que son un poco más tirados a la izquierda, otros que son más tirados a la derecha, otros que son más tirados al centro. Ujú. Entonces hay un mix de todo, ¿no? En una De lo misma que bancada. En una misma bancada. O ves, por ejemplo, los partidos de izquierda, que todos son de izquierda, pero esa izquierda se divide en creo que en 20 facciones, no sé, Ujú. que están en muchas, ¿no? Y que tienen diferentes El ideas. chiste de dos izquierdistas entran en un ascensor y cuando salen hay 3 partidos. Exacto, ¿no? Ujú. Entonces, y ese es un problema grave, la institucionalidad que tampoco tienen los partidos políticos o esa línea que puedan llegar a tener, como por ejemplo sí lo tiene, y esto es que aplaudir, que lo tiene Fuerza Popular, aunque es un partido bastante sólido, ¿no? A pesar de muchas cosas, es bastante sólido. O sea, de todas las críticas que le podemos hacer al Claro. fujimorismo, Y- la solidez, como dices, en su acción política, creo que es algo que se le puede criticar desde el enfoque o desde la posición personal que tenga cada uno o le puede gustar a otras personas, pero finalmente creo que son los más consistentes, ¿no? Sí, o sea, y ellos siguen, tienen una misma línea y ellos lo van a seguir, excepto lo de Tania Ramírez, que creo que por ahí La más díscola. estuvo en este parlamento, pero luego ellos siguen siempre una línea, o sea, tú te das cuenta, Escuelita Naranja tiene una preparación, tiene muchas cosas. Es un partido, yo diría que, vamos a ponerlo en estas palabras, modelo para otros partidos que deben seguir una misma... Organizacionalmente creo que sí. organizacional, sí. Ujú. A eso es lo que voy. Ahora, para contestar tu pregunta, porque no la habías contestado, Sí, nos sí, fuimos para justo te otra. iba a retomar, te iba a jalar. Nos fuimos para otra. El Congreso, como te digo, no tiene lectura, no analiza la situación y los mismos parlamentarios analizan. Yo creo que ellos no vieron el panorama que iba a venir. Yo en ese momento estaba asesorando a FREPAP justamente. Ujú. Yo hice una presentación para decirles qué iba a pasar si se votaba a favor o en contra. Nos reunimos con algunos comunicadores, hicimos tipo un cuarto de guerra y lo presentamos. Le dijimos, mire, ahí está nuestra propuesta, pero ustedes deciden si votan a favor o en contra. El político finalmente es el que Además, yo te doy, por así decirlo, esto que viví en primera mano con el FREPAP. Al final, todo el mundo criticó a FREPAP por su decisión de votar a favor de la vacancia, pero porque yo aconsejé que votaran al menos en abstención por un tema que las revuelcas iban a salir y estábamos cerca de otra elección. Y decía, si votamos a favor, toda la gente se nos va a ir encima. Pero el FREPAP tú sabes que tiene una mirada diferente, o sea, ellos son muy, pero muy, pero muy conscientes y decían, no, Vizcarra está haciendo algo ilegal. Entonces, yo voy a decir, Se lo merece. obviamente, se lo merece. O sea, Claro, según su visión, o sea, sí me parece que era una lectura de parte del FREPAP consistente con su propuesta política. exacto. Ujú. Pero esa es su propuesta política. Después, ver la realidad política es otra cosa, que eso es algo que también tiene que medir. Claro, o sea, eso La es lo que autoridad. yo le mencionaba justamente. Miren, ustedes tienen, esto van a ser las consecuencias. Yo me esperé hasta el último momento de, oye, va a pasar esto, va a pasar esto, va a pasar esto, pero yo ya sabía cuál iba a ser la decisión. Y ellos se iban a votar a favor de la vacancia. Entonces, ellos al final decidieron a favor y cuando vieron los resultados, dijeron, uy, verdad, tenían razón. Pasó todo esto, pero igual ellos, como ellos siempre pueden decir, y tú le puedes preguntar a cualquier congresista de FREPAP, ellos votaron a conciencia, votaron en base a sus valores que ellos tienen, pues ellos es un partido más que político, ellos siempre dicen, nosotros decidimos sin cálculos políticos, pero lamentablemente estás en política, tienes que... Tienes que calcular políticamente. A veces tienes que calcular política, pero a mí al menos, por eso me deja siempre en la conciencia que al menos trabajé con un partido que aplicó mucho sus valores que ellos tienen como personas en las decisiones políticas. Criticable o no criticable, Es que- al final tomaron una decisión como ellos como políticos, ¿no? Sí. Y ya está. Al final, los otros partidos, sí, a lo que más o menos quería ir, lo hicieron más por un tema de revanchismo. A mí me da mucha risa porque yo lo decía en broma con unos amigos. El mismo Vizcarra fue a entregar las credenciales a los congresistas. Y ese mismo congreso que él básicamente creó, lo vaca él. Sí. Entonces fue muy poético, ¿no? En Fue ese sentido. parricidio. Sí, entonces, pero nunca en realidad ellos
pensaron que eso iba a pasar y bueno, y por eso fue la caída de Merino, ¿no? En tan poco tiempo. 6 días, pues, ¿no? Exacto. Sí, son esos momentos, en momentos como ese, que los políticos realmente escuchan. Justo mi pregunta va porque me estabas diciendo, yo les dije, y haciendo un pequeño paréntesis, creo que eso pasa mucho con los consultores en general, ¿no? Es como, te terminas aguantando las ganas de decir te lo dije. ¿Cuántas veces te ha pasado eso? O sea, me imagino que Un montón. no les dijiste ahora a la bancada, o sea, lo que estamos hablando ahora, en ese momento no les dijiste, pucha, yo les dije, ¿no? Da ganas, ¿no? Da ganas. Pero ¿en qué otras veces, cuántas veces te ha pasado antes? Y después, me imagino. La verdad es que hay tantas veces que ya uno Ujú. pierde la cuenta de cuántas veces le Una que nos dice. puedas contar, aparte de esta, la del prepap. A ver, una. Lo que pasa es que mi rango más en tema de consultoría ha sido con el Flepat, a veces un poco más grande Ujú. en cuanto no decisiones, porque en realidad solamente nosotros lo que No, el hacíamos político era es el que decide al final. enviamos los informes y decíamos, mira, esta es la situación, la gente está así, las redes sociales están así, tomen una decisión o tomen otra Te recomiendo base. esto. Claro, por ejemplo, lo que pasó ahora último con el tema de Pedro Castillo, ¿no? Estuve Ujú. asesorando a una congresista de izquierda y bueno, nosotros le mencionábamos, mire, lo que ha pasado con Pedro Castillo ha sido un intento de golpe de Estado. O sea, no se llegó a completar, pero es un golpe de Estado. O Ujú. sea, como tal es un golpe de Estado. Entonces nosotros recomendamos con los asesores decir, porque era algo colegiado, bueno, nosotros mandamos un tweet diciendo, nosotros rechazamos todo golpe de Estado, bla, bla, bla. Y al día siguiente salió la congresista a mencionar que, que fue un golpe de Estado de mentiritas, o sea, algo así, por así del estilo. Como pasarlo por agua tibia. Entonces nosotros estábamos, ¿No? La del meme, la ¿qué, del GIF, qué hacemos, no? Entonces, ¿sabes? En ese momento no se lo dijimos, pero esto sí yo lo declaré en una entrevista que tuve, un foro que tuvimos con Sandra Guerra, que al final los congresistas hayan tomado la decisión de apoyar el golpe, o no apoyar el golpe, o votar a favor o en contra, básicamente la vacancia de Castillo, van a cargar con eso toda la vida. O sea, van a ser los defensores de un golpe de Estado o quienes no defendieron un golpe de Estado. Y eso fue un poquito mira, te lo dije, esto iba a pasar y al final obviamente la gente la criticó mucho por redes sociales porque no se entendía su postura. Era muy raro la postura. A pesar de todo lo que pasó con Castillo, también fue muy raro todo. Sí. Fue increíble. Yo recuerdo que estaba también en el despacho y a Castillo tembloroso viéndolo que sobre el Es intento de surreal. golpe. El mensaje de Sí, Castillo es surreal. porque en ese momento no iban a llegar a los votos. No. No llegaban a los votos. Y yo decía, pero ¿por qué está tirando una bala? Está tirando una bala de él mismo Tiró una y bomba atómica y él estaba cerca de la explosión. Entonces, sí. o ni siquiera la tiró, le estalló a él Claro, mismo. porque la verdad es que la lectura era que no iban a llegar a los votos, iba a estar cerca, pero no iban a llegar a los votos porque Ujú. tenía obviamente un grupo que lo defendía, que era la izquierda, entonces es imposible que llegaran a los votos ¿Y todavía. ¿Y tú sabes qué pasó ahí? ¿Por qué esa desconexión de Castillo? O más que saber, ¿qué es lo que interpretas de ahí? Porque, sí, justo como dices, no alcanzaban los votos para la vacancia. Pero entonces, ¿por qué Castillo se manda con eso? O sea, iba a ser, o sea, no solamente iba a ser un fracaso de la oposición fraudista, iba a ser una victoria para él, como diciendo, no me pueden sacar, no pueden doblegar la voluntad popular, tenía tanto material para sacar de ahí. Sí, y era más fácil en realidad que él sacara el Congreso que él lo sacara. Sí. Era lo más sencillo. Yo decía, ya, tanto que no quieres al Congreso, bueno, lo podía sacar. Aunque yo nunca hubiera aconsejado eso, porque para mí si O hubiera pasado, en términos de estrategia, claro. yo creo que la derecha hubiera tenido mucho más Ujú. congresistas Sí. si hubiera pasado eso. ¿No? Y seguramente ellos sí lo sacaban mucho más Ujú. rápido a él después, ¿no? Tipo caso Vizcarra. Ujú. Pero la verdad es que yo creo que todo parte de los asesores que tienes atrás. Muchas veces los consejos que ellos te vayan a decir pueden ser consejos buenos o malos y el político también tiene que saber interiorizarlos y saber qué vas a decidir. Por eso yo siempre digo, y a mí siempre me gusta trabajar con data. Ujú. Tú tienes que saber cómo está la población, qué es lo que está pensando. A mí me gusta mucho, por ejemplo, el ejemplo de Colombia, que lo hacen. No sé si lo hagan acá exactamente, no trabajo en presidencia, no lo sé si lo harán o no lo harán. Pero en Colombia tuve un amigo del máster justo que trabajaba con el presidente
de Colombia, Con Duque. con Duque, exacto. Y ellos hacían un reporte para poder saber cómo estaba la opinión de la gente. O sea, decían, por ejemplo, este ministro tiene buena aceptación de la gente. Bueno, este ministro va a salir a decir la cosa. Él va a ser el vocero. Él va a ser el vocero. En tal sector no hay muy buena posición sobre tal tema. Ya, bien, vamos a mover el tema y vamos a mejorarlo para que ellos sí puedan alcanzar. Nos conviene. Y en base a esa data ellos tomaban decisiones. Y era muy interesante el trabajo que hacían allá los comunicadores en el gobierno de Duque. Entonces yo decía, ¿por qué eso no lo hacen en Perú? Yo no sé si lo hacen en Perú o no, la verdad. No creo, según cómo toman las decisiones. Pero yo creo que todo político debe tener al menos un informe de opinión pública para que sepa qué decisión poder tomar. Por ejemplo, si tú me hablas a mí de vacancias, ¿no? En el caso de Pedro Castillo, perdón, de golpe de Estado, de cerrar el Congreso, no había razón alguna. La gente, ¿cuántos habrán querido cerrar el Congreso directamente? ¿30? ¿20? No lo sé exactamente. Entonces él tenía que, yo creo que ver una lectura mucho más amplia y no guiarse tal vez de asesores que ahora están siendo investigados, ¿no? Sí, pues porque parece que Castillo lo que esperó un poco fue lo que pasó con Vizcarra, ¿no? Exacto. Cierra el Congreso y la gente, sí, me salió y pucha, o sea, estaba mal asesorado, no tenía información a la mano, no tenía información ni siquiera de lo que estaba pasando, ni base legal, claramente. No tenía ni información de lo que estaba sintiendo, del sentiment del público, ni tenía información de lo que estaba pasando en el Congreso, porque, o sea, si sabes que no van a llegar a los votos, no te mandas con esa locura. O tú has conocido políticos que les gane el ego, que dicen, tienes toda la evidencia en contra, la realidad te dice que no, pero dicen no, se mantiene y dicen, ok, vamos, hay que hacerlo porque es lo que yo he prometido o es lo que... Claro, bueno, en Perú tenemos un montón en realidad de políticos egocéntricos, no hemos tenido presidentes egocéntricos, creo que casi todos. Pero no es una característica esencial para ser político, tener el ego un poco alto. Tal vez sí, o sea, tienes que tener esas aspiraciones, pero yo también considero que tienes que saber escuchar. Y escuchar, tal vez no a todos, sino tal vez a los especialistas. Por ejemplo, siempre vas a tener un especialista legal que te va a decir, estas son las consecuencias que vas a tener o no. Si bien pueden decir que las normas llegan a ser interpretables en muchos casos, pero tienes que saber cuáles van a ser las no interpretables que vas a tener que tener. Por ejemplo, en el lado comunicacional tienes que ver cuál va a ser la opinión o cuál va a ser, cómo crees que se va a mover la gente. Para eso, ¿qué tienes? Tienes politólogos, tienes comunicadores, hasta tienes sociólogos para poder hacerte un análisis de toda esta investigación, ¿no? Luego, en base a eso, también tienes que hacer un análisis, obviamente, de las redes sociales. ¿Qué está diciendo lo digital? ¿Qué están diciendo los medios de comunicación? ¿Cómo se está moviendo todo eso? Y ya cuando se tiene eso, yo creo que recién te unes, como llamamos en comunicación política, en un cuarto de guerra donde está el político y las otras personas que corresponden a este comité, y es donde ahí toman las decisiones si se va a hacer esto o no se va a hacer lo otro. Entonces, dame un paréntesis. El cuarto de guerra es es una sala, puede ser física, es un ambiente, un espacio donde se reúnen los especialistas de comunicación política de distintas ramas. Está el de estrategia, está el que se encarga de la producción, el que se encarga de la campaña de tierra, ¿no? El que se encarga de las movilizaciones, los mítines, el que se encarga de la parte digital, etc. Todos esos especialistas se reúnen normalmente con el candidato y empiezan a definir la estrategia y las acciones a tomar. Cerramos paréntesis. Votante promedio. Estamos tratando de llegar a un público amplio. Exacto, ¿no? Entonces, y eso es necesario. Ese cuarto de guerra que tú has explicado debería tenerlo todo político. Tanto en campaña, cuando esté en gobierno, debería ser un congresista, debería ser... El cuarto de guerra debería ser permanente. Claro, es permanente. Aún el cuarto de guerra lo tienen también las empresas cuando tienen una crisis. Entonces, es un lugar para poder tomar decisiones, como tú has dicho. Decisiones para ver cuáles son las consecuencias que van a tener o cuáles van a tener las otras consecuencias positivas. Se me olvidó preguntarte, en ese análisis que hiciste para la bancada del FREPAP sobre la decisión de la vacancia, ¿les dijiste, anticipaste que iban a desaparecer en las siguientes elecciones? No se los dije, pero les comenté que iba a ser mucho más difícil que ellos puedan llegar, eso sí, en persona, justamente con el encargado. Le dije, va a ser difícil, ¿no? O sea, ustedes van a tener que tener mucho cuidado, pero
A veces, como te digo, o sea, en política puede primar las decisiones políticas, el cálculo, y puede tomar, y prima en el caso de FREPAP, más la honestidad, el estar bien con uno mismo, ¿no? La consecuencia. Pero Claro, o su sea, conciencia, ¿no? O sea, claro. ellos pensaron en un momento, miren, nosotros vamos a ser conscientes, y ellos creyeron que la población iba a entender que eran básicamente Pensamiento mágico un poco, conscientes. ¿no? Sí, lamentablemente el peruano es un elector muy especial, Ujú. es muy especial, que seguía obviamente como casi todos los electores esta vez del mundo y especialmente Latinoamérica en base a las emociones, en base a pequeñas impresiones de momentos. Por ejemplo, si uno ve cuáles son los proyectos de FREPAP que ellos presentaron proyectos bárbaros, muy buenos. Por ejemplo, para poner impuesto a las riquezas, a grandes empresas, un proyecto muy bueno que las izquierdas han estado tratando de poner, el bajar las horas laborales para poder trabajar, un proyecto que lo hizo el congresista Osea, que nunca se llegó a ver. Impulsó también el tema de las AFP, impulsó temas sobre las madres, hizo proyectos, hizo también lo puso para quitar el sueldo vitalicio, por ejemplo, que es un proyecto muy bueno Del presidente. de expresidentes, ¿no? Que no puedan salir del país después de un tiempo. O sea, hizo cosas tan buenas que nosotros lo comunicamos, pero ya nada podía contrarrestar tal vez esa Sí, pues la idea gente se quedó con la que, impresión de claro, que ellos se que ellos confabularon. confabularon, cuando en realidad en la escena, si uno hubiera estado ahí, hubieran visto que tal vez quisieron de diferente lado confabularse con ellos, pero ellos dijeron no, nosotros decidimos en base a lo que nosotros creemos. Ujú. Y ellos tomaron una decisión en base a lo que creyeron. Por eso yo ahí no los juzgo, solamente yo les dije, mire, van a tener que hacer una campaña espectacular para que lleguen. Pero lamentablemente las campañas de FREPAP, ellos están en un proceso. Ujú. Ellos hacen mucha campaña de tierra. Sí, pues. Pero las campañas de tierra hoy en día han cambiado muchísimo. Ya no son salir en pasacalle y estar cantando y una musiquita y la recordación del logo. Ellos tienen un logo muy potente. Un pescado que Es dice FREPAP, súper que fácil de recordar. todo el mundo lo recuerda. Aún yo estaba en España, mira, te digo, estaba presentándome, me dijeron, explica qué está pasando en el Perú en 10 minutos. Y ya, profesora, necesito unas mínimo 3 5 horas para explicarle todo lo que viene pasando en el Necesito Perú. la trilogía del Señor de los Anillos. Sí. Y comencé a explicarles un poquito y en contando mi experiencia también, les expliqué un poco del FREPAP y eran reconocidos, Ujú. eran recordados, y la gente de España lo reconocía. Mira, oye, sí, mira, estos son así, no sabían tal vez todo el nombre, pero sí sabían quiénes eran. Ujú. Entonces, el FREPAP tiene un logo potente, tiene propuestas muy interesantes, yo creo que tiene cuadros también interesantes. Se busca bien, yo he conocido en la anterior campaña, postularon, por ejemplo, a muchos jóvenes con carreras, cosa que tal vez se le criticaba al FREPAP en un inicio, ¿no? Que no, que no En el tenía... congreso de antes del 2000, pues, ¿no? Sí. Claro, Con Ataucusi. claro, que tal vez o traían personas de afuera, ahora tienen personas adentro, jóvenes, que tienen carrera, que muchos son abogados, que son ingenieros y demás, y tienen buenos cuadros, como te digo, y ellos capacitan también a sus personas. Sin embargo, ellos tienen que cambiar esta estrategia para poder llegar también en un futuro, ¿no? Va a ser muy interesante las siguientes elecciones Sí, igual. sí. Ahora que se den, que yo creo que se van a dar en el marco de 2026, ya creo casi imposible que lo vayan a adelantar. Sí, no. Ya se murió el tema igual. Sí, el tema creo que está bastante enterrado. Sí. Te quería preguntar un poco sobre si tienes un diagnóstico sobre la comunicación política de Dina Boluarte. He estado, la verdad, pensándolo, lo hablo a veces con también algunos amigos de otros países, porque hablamos mucho sobre Ujú. estos temas. Dina Boluarte, yo creo que ha cometido bastantes errores. Su primer error del inicio fue Jurar hasta el 2026. jurar hasta 2026, exacto. Ya, pero ahí, mira, yo también le he criticado eso en un resumen de TikTok, fue uno de los puntos que mencionaba, pero estaba como entrampada legalmente porque tenía que jurar hasta el 2026. Si tienes esa trampa, o sea, trampa entre comillas, o sea, si tienes ese requisito, ese requerimiento de que sí o sí tienes que mencionar eso, tienes que mencionar el periodo por el que vas a gobernar supuestamente. ¿Qué es lo que tienes que decir a continuación para no comerte ese problema? Porque ese es su pecado original, pues, por así decirlo. Claro, Jurar hasta el 2026, o sea, fue muy evidente el malestar que eso generó automático. Fue automático. automáticos. Fue automático. Dijo hasta el 2020 y fue automático. Las redes, la cara de las personas que estaban viendo el mensaje.
la ceremonia de Claro, juramentación. y más cuando ella comenzaba a decir, no sé si recuerdas en declaración anterior que le sacaron también los medios de comunicación que decía, si Castillo se va Yo o lo me vacan, voy. yo me voy. Y obviamente que las situaciones se dieron en un contexto totalmente Y fue diferente. en horas, fue cuestión de horas donde todo cambió. Claro, y que yo creo necesario que Dina Boluarte se haya quedado, que se haya quedado en el gobierno. Porque ¿qué hubiera pasado si Dina Boluarte hubiera dicho, bueno, yo renuncio, yo me voy? Ujú. Este, Asumía Williams. asumía William, y William tiene para mí mucho mayor rechazo que la propia Dina Boluarte. Bueno, en ese momento sí. En ese momento sí tenía Claro, mucho más entonces rechazo. yo creo que no hubiera sido una decisión correcta si ella hubiera hecho Hubiera eso. sido muy parecido a lo que pasó con Vizcarra cuando lo sacaron. Exacto, ¿no? Entonces, pero un poquito a estas decisiones que ella ha ido tratando, creo que le está ayudando, como siempre digo, la crisis te levanta o te hunde. Crisis en el Perú, ella ha salido un poquito a estar con la gente, ha mejorado obviamente en su aprobación, como nosotros lo podemos ver, ha mejorado creo que 10 puntos porcentuales, no me acuerdo exactamente, pero ha mejorado un poco en cuanto a la última encuesta que ella ha tenido, se le ve mucho más cercana con las personas. Sin embargo, aún siguen cometiendo algunos errores. Creo que le está pasando factura mucho el tema de los aportes que está viendo, por ejemplo, que está saliendo mucho en los medios de comunicación, en los dominicales, pero le está costando a veces algunas publicaciones simples, y esto lo voy en el tema digital. Por ejemplo, hace un tiempito ella publicó una foto donde está en un helicóptero, no sé si recuerda, está con unos audífonos Ujú. y supuestamente está conectado. Pero en la foto, el conector que debe tener para supuestamente estar hablando estaba desconectado y lo estaba escondiendo y se veía aquí. Entonces, es un pequeño detalle. ¿Cómo publicas esa foto? ¿Cómo publicas esta foto? O sea, Sí. tú tienes que ser ya malo, o sea, para poder, eres el eso, lo corto, pues, Claro. lo corto. Era un poquito, era un cachito, era Sí. chiquito. Entonces, tú te das cuenta que aún hay errores. Pueden ser de Dina, pueden ser de... Porque ella tampoco va a decir, oye, ya, públicame esto, no, públicame lo otro, no. No, te va a decir, claramente obviamente. no puede estar en todos lados. Claro, es un poco del equipo de comunicación que hay detrás y también de esa lectura que ellos deben tener, ¿no? O sea, oye, la foto no está bien, ya, córtala un poquito. ¿Qué drama te haces? O sea, es fácil, celular, cortas, no tienes que meterte a un programa, no tienes que hacer nada más, lo haces. Entonces, yo creo que hay pequeños detalles en Dina que tiene que mejorar esto desde la comunicación digital, que tiene que mejorar, yo creo. Tampoco te diría, oye, Dina... ¿Cerrar su cuenta de Twitter te pareció un error? Porque era un repositorio de insultos, esencialmente. Sí, Twitter, mira, para mí Twitter, te soy sincero, no es una red social tan importante para mí, para un político. Tiene 3 a 4 millones de usuarios, si no me equivoco, según Data Reportal. No, es la quinta red social sí, más no, usada. para mí mucho más importante, por ejemplo, es TikTok. Entonces, es más importante. Y he hecho justamente una investigación sobre TikTok en España. Y en nada, fue la pandemia y el TikTok Sí, levantó. exacto. Entonces, yo creo que no. Sin embargo, tú al ser autoridad, tienes que tener tu cuenta en todas las redes sociales. Si bien te puede parecer trascendente o no trascendente para un candidato, pero para una autoridad gubernamental debes tener tus redes sociales. Por último, por ejemplo, algo que yo tampoco comparto de algunos políticos, y no sé si lo has visto, es que los comentarios los bloqueen. Está mal eso. Está malísimo. Y lo he visto que hay varios peruanos, hasta Vladimir Cerrón me parece que lo he visto, y otros congresistas. Eso está malísimo. ¿Por qué? Porque básicamente estás prohibiendo de cierta manera de que ellos puedan opinar. A ti no te voy a escuchar. Te pueden insultar y todo lo que quieras, porque Twitter es una red social que tóxica, por así decirlo. Tóxico es lo menos. Sí. Pero no puedes quitar, porque eres una autoridad, tienes que estar ahí, tienes que Claro. tienes que informar básicamente. Y tienes que recibir feedback, así sean palos y piedras. Es así, o sea, si estás en Twitter es para eso. Y Twitter muchas veces, nosotros por ejemplo lo utilizamos en Frepa, nosotros sabíamos que no iba a ser algo que nos iba a funcionar mucho, creo que tuvimos 15.000, 17.000 seguidores ahí, pero no lanzábamos comentarios políticos, era más un tema de informar lo que hacíamos, pero nosotros decíamos, si lo sacamos por ahí vamos a tener más llegada con los periodistas, porque ellos sacan toda la noticia, la sacan de Twitter, no lo sacan de Facebook. Entonces esa era un poco la estrategia también. Es justo eso te quería preguntar. Si tú podrías mencionarme los factores que definen el éxito de una estrategia política, de una estrategia de comunicación política? ¿Cuál sería? O sea, ya hemos hablado de un candidato a un político que sepa escuchar y que sea aplicado, disciplinado, ¿no? Alguien que esté dispuesto a hacer la chamba. Data. No, me mencionaste la data. ¿Qué otros factores y cuál sería
cómo hay que alinear esos planetas para que finalmente funcione. Se está hablando mucho en cuanto a la comunicación política también gubernamental, sobre humanizar al candidato o humanizar al político. Ujú. Pasa muchas veces que la gente en general ve a los políticos como un ser iluminado, un ser lejano, un ser alejado de la realidad. Y Los políticos en general ayudan a eso, Y ¿no? tal vez no se estén equivocando. Claro. Sin embargo, los políticos tienen que mostrarse auténticos, tienen que mostrarse literal, como son, humanos. ¿Un político va a jugar pelota con su hijo? Sí, un político va a jugar pelota con su hijo. ¿Un político está haciendo política todos los días? No, un político está con su familia a veces. Ujú. ¿Un político va a celebrar el Día de la Madre con su mamá, obviamente? Ujú. Sí, obviamente que va a celebrar el Día de la Madre. Entonces, yo creo que si nosotros humanizamos al político, que era un poco la idea que yo también tenía con algunos, y que a veces lo presento también en parte de las estrategias, si nosotros humanizamos al candidato, lo hacemos mucho más cercano. Y por ejemplo, cuando una persona me comente a mí o me pregunte, oye, político tanto, ¿no? Tengo este problema, el político tal vez puede contestarle ahí o mandarle un video y decirle, mira, sí, mira, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. Por ejemplo, a nosotros cuando nos preguntaban cosas de proyecto, nosotros lo que hacíamos era contestarle y se lo explicamos de la forma más sencilla. Mira este proyecto tanto, y decían, oye, pero ¿por qué no hacen obras en mi lugar? Los congresistas no tienen iniciativa de gasto, lo que podemos hacer es esto y lo otro, ¿no? Ujú. Pero no tenemos esto. Entonces, pasa muchas veces que cuando tú no humanizas al candidato, llegas a tener muchos anticuerpos o lo ves, como te digo, fuera de la realidad. Y lamentablemente muchos de los políticos actualmente que nosotros tenemos no están humanizados. O sea, lo ven como algo... Sí, es que también por eso la gente los agarra de piñata, pues. Es que a eso aporta, pues, ¿no? El hecho de no humanizarse y alejarse tanto. Y es que también hay una tendencia súper clara como a aislarse, a que los políticos se van aislando, ¿no? Entonces es alucinante. ¿Cuánto vamos, José? 50. Ya, vamos cerrando entonces. Em, Experiencias internacionales. O cerramos y le metemos para el premium después. ¿Sí? Sí. Ya, vamos a cerrar. Van a tener que pagar ¿cuánto? ¿Cuánto era, José? No tenemos cuota todavía, ¿no? Ya, déjenos una propina y van a ver todos estos chismes que nos va a contar Manuel ahora. Gracias. Experiencias internacionales. Me hablaste que en el máster hablabas con gente de Colombia. ¿Has trabajado en campañas internacionales? ¿En campañas fuera del Perú? Sí, he estado asesorando, podría decirse, una campaña en Colombia. Ujú. Actualmente, que ahora se vienen las elecciones para allá. Más que ¿Qué nada... elecciones se vienen regionales, creo, no? Sí, sí. Ujú. Entonces, bueno, estoy apoyando justamente allá con otro equipo que está viendo la campaña en general. Yo estoy más que nada apoyando en el tema digital, Ujú. en el tema de dar, por ejemplo, estrategias en TikTok o en redes sociales que puedan llegar un poquito más. Y estamos tratando también de hacer es humanizar al candidato. Por suerte tenemos un candidato que es un genio, es muy bueno y que es muy, pero muy cercano en realidad a la gente. Y está teniendo Buenísimo. bastante éxito en el tema de redes sociales. Entonces estamos ahí impulsando un poquito más ese tema. Y la otra campaña que estamos viendo también es en Argentina. Ah, También. las presidenciales se vienen a fin de año. Eso va a estar buenísimo. Eso sí, pero lo que nosotros estamos viendo ahorita es para intendente en una localidad. Entonces, Explícame eso. Yo sigo la política argentina, pero los intendentes son electos en Argentina. Son Eh, electos. sí, son Ah, elegidos ok. básicamente por las personas.
Y es interesante porque pasa algo muy parecido a lo que... Porque lo pregunto porque en Chile los intendentes, antes ya no existe el cargo, ahora ya pasaron a ser gobernadores, los intendentes eran designados por No, el Ejecutivo. no, ahora son electos. En Argentina Claro, sí son sí, electos. son electos, son elegidos justamente. Entonces estamos ahí viendo a una campaña para intendentes, para concejales y demás. Entonces estamos ahí apoyando también desde de la parte digital, más que nada ahorita, enfocándonos especialmente en eso. Buenísimo, buenísimo. Sí, estuve con un consultor en el primer episodio, también estuvimos con un consultor, lo debes conocer, Héctor Venegas. Sí. A él yo le pregunté de las campañas internacionales que ha visto en general, ¿no? Estamos hablando de Obama en el 2008, una campaña alucinante, ¿no? Donde la irrupción de las redes sociales se convirtió en el modelo, finalmente. El Brexit, ¿no? Truculenta, todo, hay un montón de material ahí, pero finalmente había una estrategia detrás y una campaña ganadora. Trump, la campaña de Trump también fue brutal, fue brutal. Y el uso de las redes sociales y el mensaje que se hizo y el eslogan, como que todo, ¿no? En general, de las campañas que tú has seguido en el mundo, ¿cuál te hubiera gustado decir, pucha, en esta yo hubiera sido feliz trabajando en esta campaña? Yo creo que todo consultor hubiera sido feliz estando en la campaña de Obama, ¿no? Fue una campaña increíble, increíble, y más que nada por los matices que te puede dar Obama. Sí. Hay una campaña, si no me equivoco, una publicidad que él sacó, donde él se está tomando fotos con la gente, ¿no? Y él tiene la misma sonrisa y la misma postura con todos. Con todos. Es increíble porque te dice Obama básicamente es igual para todos. Salen personas morenas, blancas, de toda la raza básicamente, y él está saludando a todo el mundo con la misma sonrisa y casi la misma postura con ellos. Entonces tú te das cuenta ahí que Obama era un genio, era un adelantado básicamente a la época en comunicación política. Otra campaña que sí me hubiera gustado y me hubiera sido interesante es la que ha venido con Biden. Ya. Y te lo digo por qué. Porque con Biden comenzaron a utilizar mucho el tema de TikTok. Estuvo Kamala Harris, obviamente, ahí impulsando todo ello. Pero uno diría, Biden tiene tal vez... Una galleta de soda, Biden. Claro, tiene tal vez la actitud para hacer un TikTok. Tú, que tú has visto cómo han sido los TikToks. Si nosotros vemos los TikToks de esta campaña última electoral que hemos tenido en el Perú, también es muy interesante. Que después te puedo hablar, porque justamente hice una tesis sobre la campaña presidencial peruana en el 2021. Pero el caso Biden fue interesante porque los TikTok que se comenzaron a llegar a hacer en su campaña, no los hacía él, lo hacían influencers, lo hacían otras personas, pero lo hacían para que vote él. Entonces es muy interesante y nosotros nos damos cuenta en el análisis también de la tesis que yo hice, cuando un político tal vez no le da a las redes sociales... Tiene el carisma de un apio. Claro, porque a veces creemos, y eso es un error también de los consultores o tal vez de los políticos, de que el político tiene que estar en todas las redes sociales. ¿Tiene que estar en las redes sociales todas? No. No tiene que estar en todas las redes sociales. Tiene que estar en las que funcionan. En las que funciones, en donde tú ya segmentaste a esta gente y dices, bien, yo quiero llegar a este público, con este público gano. Entonces voy a irme a esos en redes sociales. Ahora, campaña de tierra, ¿para qué persona? Me voy para esta clase de personas. Y vas adecuando básicamente tus estrategias. Entonces Biden supo hacer eso. Y dijo, miren, yo soy, como tú has dicho, un apio. Y los demócratas soy malo, y los republicanos. Soy malo en esto. Y dijo, hay que mandar a otras personas para que hagan TikToks. Y otras personas comenzaron a hacerlo. Kamala Harris sirve para TikTok. Kamala Harris, tú misma eres, ¿no? Y eso ayudó muchísimo en realidad a que él pueda impulsar este voto joven y a ganar en Estados Unidos. Si no, tal vez no lo hubiera logrado. Entonces, yo creo que funcionó mucho. Por ejemplo, a Trump sí lo veo mucho más tiktokero, o sea, tipo Milei, ¿no? En Argentina, que es un genio también en TikTok. No sé si lo han visto, tiene un montón de seguidores, es un genio brutal. Lo único que te dice es, te pone la cámara así y te dice cualquier barbaridad. De mierda. Sí, y grita, no, viva la libertad y listo, y funciona. Y tú ves y tiene 1 millón de vistas, 2 millones de vistas, 500.000 de vistas. Y por ejemplo ves a Larreta, ¿no? Haciendo TikToks. Uy, Larreta el otro día salió con... Lo están tratando de hacer más divertido, pues, a Larreta, no porque... funciona. Pucha, Larreta tiene un problema
Creo que su principal problema de Larreta, y acá vamos a conectar justo con el comentario que hacías de que el voto es emocional en general, es que Larreta es el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, es como el alcalde de Lima Metropolitana, ¿ya? Y actualmente está en las preferencias, está entre él y la presidenta de su partido del PRO para ser el candidato de las derecha, de la derecha argentina, ¿ya? Bueno, el problema de Larreta es que cuando sonríe tiene cara de malo de Disney. ¿Has visto una foto de Larreta sonriendo? Parece un villano de Disney haciendo un plan malvado, o viendo cómo su plan malvado se ejecuta. Y es un tipo sonriendo, viendo a sus hijos, ¿no? Pero esa expresión, ¡ay, qué mala suerte! Qué mala suerte que esa sea tu cara, ¿no? Y yo he estado viendo que su campaña ahora, porque estoy siguiendo las elecciones argentinas, que es todo un tema, el peronismo está un tema gigante. Sí. A Larreta lo están tratando de hacer más divertido, y el otro día publicaron fotos de él haciendo surf, así, pero pucha, se ve bien impostado. O sea, Sí. se ve que están tratando de todas maneras de cubrir ese problema que tiene. Lo han Claro. identificado, pero no saben cómo darle la vuelta todavía. Claro, cuando no das para una red social o no das para cierto contenido, mejor no hacerlo porque te vas a ver ridículo, te vas a ver falso. ¿Y qué es lo que no le gusta a la gente en redes sociales? Que la gente se vea falsa. Sí. Y la gente cuando lo ve a la gente falsa dice, no, ahí no más. Y yo no voy con él. Pero igual, o sea, mira, yo creo que si tiene una sonrisa como la que hemos hablado, ¿no? Que tiene tal vez, que se le vea como malo, podría utilizarlo también como parte de su estrategia, ¿ah? O sea, Sí, hay yo le que daría buscar, la vuelta a claro, hay eso. que buscar fuera de la caja y pensar, y bueno, ¿qué vas a hacer? Tienes una risa malvada. ¿Qué puedes hacer? Yo lo Tienes que haría pensar. con esa risa malvada sería un meme súper sencillo como Larreta viendo cómo el peronismo no define a su candidato. Apelas al antivoto del peronismo, te posicionas de una manera en la que asumes tu pasivo, por así decirlo. O sea, hay maneras de darle la vuelta, pero pucha, parece que la campaña de él todavía no ha encontrado la forma. Claro. El peronismo, ya que estamos en Argentina, hay un comunicador argentino que yo sigo mucho que es Tomás Rebord, que yo estoy apuntando a convertir esto como el método Rebord, te lo recomiendo si no lo has visto. Es un tipo que habla 3 horas con políticos y sube el video a YouTube de las 3 horas y tiene 200.000 vistas y es como, no puede ser que tanta gente le interese esto. Bueno, sí, existe. Él habló con Fernández, con el presidente, hace 2 semanas y le dijo en su cara, presidente, en ese momento los peronistas que están, ¿no?, ahí queriendo ser precandidatos, sus encuestas no son buenas, de ninguno, ni incluso de Fernández, pero él es el enano con bastón. Fernández es el enano con bastón. O sea, no tiene gran aprobación, igual que el resto, ¿no? Entonces, no hay nadie en el peronismo de por sí que despunte, a excepción de Cristina, que Cristina ya dijo que no va a postular porque tiene una prohibición a nivel judicial. Hay muchos temas y ella misma ya dijo que no, ¿no? Entonces, como que los peronistas se están haciendo la idea de que efectivamente Cristina no va a postular y voltean a ver a sus otros posibles presidenciales y todos miden poquitísimo, ¿no? Pero Fernández es el enano con bastón. ¿Tú le ves futuro a Fernández? O sea, en una campaña de reelección. Va a depender, yo creo que mucho de quién esté. ¿Quién está al frente? Quién esté al frente, justamente. Porque tú sabes que no sé si pasará lo mismo que ha pasado en el Perú, que tengamos no sé cuántos candidatos vamos a tener en la siguiente elección, 14, no, a ver, hemos tenido en la anterior 18, si no me equivoco, 15, ¿no? Entonces no creo que pase lo mismo en Argentina, pero vamos a ver cómo se llegan a dividir los votos. Por ejemplo, bueno, voy a quitar a hablar un poco de peronismo, pero me voy a ir un poco a la otra esquina de la derecha. Juntos por el Cambio. Sí, pero por ejemplo, Juntos por el Cambio ahorita tiene un gran problema. Tiene básicamente 2 candidatos que se están peleando para poder... Bullrich y Larreta. Claro, entonces porque viendo... Macri se bajó. Claro. Uh-huh. Y bueno, Macri se bajó porque No. vio las encuestas y dijo, no hay forma. no llego. Sí. Fue lo mejor que pudo hacer, Ajá. ¿no?
Y ahora que dicen que por ahí se va a ir para la candidatura de la presidencia De Boca. ¿no? Ujú. Vamos a ver qué Es pasa. que Boca va a saltar de ahí a la FIFA y Sí, sí, ese... es una locura. Entonces, lo que yo creo, vamos a ver cómo va a ser el papel de Milei, ¿no? O sea, a mí me llama muchísimo la atención, de verdad, lo que va a llegar a pasar con Milei. Porque él está haciendo una campaña ahorita interesante, interesante, no se le nota una persona falsa. Es que Milei está apelando a la antipolítica, ¿no? Está... eh, o sea, la Argentina viene... en medios argentinos se habla mucho de eso, de que ya hay una generación completa de personas, ya de adultos, jóvenes adultos, que siempre su país ha estado mal. Siempre. O sea, desde que ellos nacieron, Argentina está mal. Entonces, han visto al peronismo, no ha resuelto nada. Cambiaron, se fueron con el macrismo, no cambió nada. Y ahora volvieron al peronismo y de Guatemala a Guatepeor. Entonces, entonces viene un tipo por la derecha, por los extramuros de la coalición de la derecha, ¿no? Viene más, desde más allá de la derecha, y viene y los putea a todos, por igual. Los putea, y conecta con ese sentimiento de antipolítica, y, o sea, y no hay que ser, o sea, él está canalizando esta rabia que hay, ¿no? De un montón de gente en Argentina. Pero ese sentimiento, y te lo pregunto como consultor, ¿es sostenible en el tiempo? ¿No hay en algún momento en el que la gente dice, ah? Porque si Milei gana la presidencia, él que tanto criticó y se peleó con el establishment, él se convierte en el establishment. O a menos que haga la de Trump. Que Trump, siendo presidente, era el anti-establishment, ¿no? ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se logra eso? Va a ser interesante. Yo creo que no es sostenible en el tiempo, porque tú cuando eres presidente tienes que cambiar. Tienes que cambiar, o sea, no te puedes, primero, pelear con todo el mundo. Imagínate que tengas un país que sea de izquierda y el pata venga y se pelee con él y malore todas las relaciones, tipo caso Perú, Perú-Colombia, Perú-México, que ahorita estamos recontra mal en temas diplomáticos, ¿no? Entonces, yo creo que vas a tener que cambiar, de cierta manera, a menos que apele a la estrategia Trump, como tú lo has mencionado. Esperemos, yo lo considero de verdad a él, a Milei, una persona inteligente, tiene estrategas obviamente atrás, y yo creo que va a cambiar, o sea, vamos a ver si en caso llegara a ganar o llegar a pasar tal vez Porque a... en una segunda vuelta, con lo que aparentemente sería Juntos por el Cambio, el candidato de Claro, Juntos por el Cambio, ¿no? Porque en ese momento es las encuestas. Eh, ¿Se tendría que radicalizar? ¿Tendría que radicalizar su discurso? Porque no sería creíble que se modere, ¿no? Dando el salto de garrocha en el espectro político por encima de Juntos por el Cambio. claro, por eso digo, estas elecciones en Argentina van a ser recontra interesantes, Sí. porque vamos a ver si Junto por el Cambio o se radicaliza para tal vez atraer votantes de Milei, pero vamos a ver cuánto eso le afecta tal vez a sus votantes que ahora tiene actualmente Juntos por el Cambio, o cuántos votantes también puede sacar del otro lado. Es que O sea, va a ser... la dinámica la va a definir quién finalmente sea el candidato de Juntos por el Cambio, creo, ¿no? Eso creo que va a ser la definición, porque Bullrich es una conservadora, manodurista, pero que tranquilamente, con una estrategia bien llevada, es sencillo hacerla apelar al centro derecha, ¿no? Pero por su propio perfil acapara la derecha más dura, ¿no? Entonces tiene un espectro mucho más amplio. La red, en cambio, él se está apoyando en este momento, siendo el PRO, él se está apoyando ahorita en los radicales, en la UCR. Entonces, y la UCR es mucho más moderada que el PRO. Entonces, va a ser muy interesante quién gane esa candidatura, ¿no? ¿Las paso cuándo son? Y a ver, si las ¿Septiembre? elecciones son, claro, porque las elecciones son en octubre, si no me equivoco, Ah, no, ¿verdad? el paso tiene que ser en agosto, entonces. Ah, Sí, por sí, ahí sí. sería bueno cuestión de ver. Lo que pasa es que pasa muchas veces que algunas elecciones en Argentina cambian según el... Pero las generales, si no me equivoco, son en octubre. Las generales son en octubre, las paso... Ay, no. Paso Argentina 2023. ¿Son hoy?
13 de agosto. Ahí está. Ajá. Y la general es el 22 de octubre. Entonces, vamos a ver, por eso como te digo, va a ser muy interesante yo también estoy siguiendo la campaña de Argentina, si bien no estoy llevando ahorita ni una campaña en Buenos Aires, es muy posible que sí veamos una, pero en La Plata, está cerca, pero luego son en provincia. Pero es muy interesante en realidad lo que está pasando con el Las tema. presidenciales van a ser bacanes. Van a estar muy Van a genial. estar Vamos a muy- ver qué hacen. Ahí vamos a ver también, bueno, TikTok ahorita está siendo una herramienta esencial para los políticos. Ya he visto Larreta, Milei y otros que lo van a comenzar a usar. Entonces vamos a ver a qué apelan cada uno, a qué votos se van también, porque es un voto muy grande el que se están jugando más que nada de los jóvenes. Y más cuando en Argentina, si no me equivoco, votan de los 16 años, ¿no? De los 16. Entonces, por eso te digo, va a ser muy, pero muy interesante estas elecciones que se vienen. Sí. Y te iba a preguntar, ¿qué otro país tú sigues así religiosamente su política? ¿España? España sí un poco, estoy en Andalucía, Ya. sí un poco, es muy interesante todo lo que pasa en ¿Andalucía Andalucía. quién es el gobierno autonómico ahorita? Ahorita ¿El PP? sí, me parece que está la derecha, si no me equivoco. El PP, ¿no? Sí. Me parece que sí, porque es interesante, porque Andalucía ha gobernado por muchos años la izquierda, y por eso tiene tal vez los mejores programas sociales, por así decirlo, en todo PP, España. Juan Manuel Moreno. Ujú. Pero últimamente, obviamente se ha ido un poco por las peleas y todo lo demás, se ha ido. Yo recuerdo que estaba andando una vez por allá, por Sevilla, caminando con unos amigos y vemos un cartel gigante de Vox. Decía, Vox ya llegó, ¿no? Ya llegó a Sevilla, por primera vez hemos derrotado a la izquierda, decía, ¿no? Ujú. Y decía, ala, recién en el anterior, pero ya dijeron que ya derrotaron. Pero es verdad, o sea, el nivel de cómo lo ven ellos es porque tanto tiempo el PSOE estaba gobernando, tanto tiempo la izquierda estaba gobernando en Andalucía al menos, y ahora la derecha, mira, el PP está ahorita básicamente gobernando con Juanma, ¿no? Entonces es interesante también lo que se está moviendo allá en Andalucía, en España. Me gusta, estoy siguiendo también mucho, seguí mucho la campaña de Chile, en la campaña de las elecciones De Boric. con Kast. Más que nada por el tema de TikTok, como te digo, como estoy haciendo la tesis, estoy siguiendo Fue mucho. buenísima la comunicación Sí. de Boric. La comunicación de Kast, impecable. O sea, Sí. a mí Tiene una carisma. Es alucinante, porque o sea, Kast es un conservador duro. Su perfil político es un conservador duro. Pero tú lo ves en TikTok. Pero es el tipo más agradable de la vida. Sí. Tiene una entrevista, le voy a hacer cherry a otro canal, con el que claramente no competimos, ¿no? Porque están a años luz, que es Caco TV, ¿ya? Donde es un entrevistador súper ecléctico, jovial, progre, claramente progre. Y la entrevista con Kast es divertidísima. En plena campaña, creo que era primera vuelta. Pero sí, es alucinante. O sea, Kast como producto comunicacional me parece súper interesante. Porque es un tipo con posturas súper duras, ¿no? Sí. Él dice subsidios para las parejas casadas, heterosexuales, que nunca hayan abortado, ¿no? Entonces, o sea, tiene posturas claramente conservadoras con las que no negocia, pero es un señor así Sí, y le ha que se ayudado, burla de sí mismo. y le ha ayudado mucho el tema de TikTok, porque ahí es donde básicamente muestra su lado más humano, ¿no? O sea, él va, hace TikTok con su familia, hace TikTok de cualquier cosa, sale con el escudo de Capitán América, ¿no? En clara alusión a Chile también. Claro, la estrella. La estrella, entonces es muy genial. Igualmente Boris, ¿ah? Es muy interesante, pero a Boris le ha ayudado muchísimo más los TikTok de fuera que hacen, ¿no? Por ejemplo, yo veía un video de Boris donde está con su... se me fue el nombre de uno de sus compañeros justamente que ahora está Giorgio también- Jackson. Claro, donde está el tipo y ponen una canción romántica y sale y lo abraza enfrente de todos los periodistas. O sea, es muy interesante también cómo ha logrado, tal vez por su estilo también, que es joven y todo lo demás. Tiene pero y todo. 36 años, creo. Claro, ¿no? es súper joven, Súper Boris. joven. El ir también, por ejemplo, la comunicación de gobierno que da ahora, yendo en bicicleta a Palacio de Gobierno, donde se le ve Tiene súper cercano. Una muy buena vocera. Camila Vallejo es muy buena vocera. Claro, entonces por eso te digo, o sea, es muy interesante cómo se ha ido realizando, pero también me gustaría hablar del tercer candidato que quedó en tercer lugar también en Chile. Parisi. Parisi, fue muy interesante, o sea, Parisi nunca pisó Chile y quedó en tercer lugar,
si no me equivoco, con un 15%, Sí. por ahí 15, 12%, no recuerdo muy bien. Le ganó, Parisi le ganó a los dos candidatos de las coaliciones tradicionales post-dictadura. Claro, y París sí podríamos compararlo, no, tal vez no al nivel, pero era un poco lo que tú mencionabas de Milei, ¿no? Que es Antipolítica. un antipolítico que decía, yo voy a bajar el sueldo a todos los funcionarios, y todo, mira qué bueno, yo voy a hacer esto, pero el pata no venía a Chile porque tenía miedo que venía y Lo caneaban. lo caneaban. Lo caneaban Entonces, por evasión fiscal, si no me equivoco. sí, y me parece también por un tema familiar también que tenía ahí, si no me Ujú. equivoco. Pero era muy interesante, tú veías en redes sociales su material era espectacular, lo que hacía él era también muy bueno y conectaba con toda esta gente que no le gustaba el tema político y demás. Y después cuando le piden los votos, tanto Boris como Kast, el pata se rumoreaba que iba a ir con Boris, pero al final dijo, miren, ustedes decidan. Ujú. No se quiso meter para obviamente poder salvar también una carrera en el futuro. Eso me parece un candidato muy interesante, fuera de todas las cosas. Bueno, pero en su investigaciones que partido puedan ahorita tener. se están sacando la mugre internamente. Su bancada está... Bueno, eso pasa muchas veces cuando, bueno, no hay un liderazgo fuerte. Yo conozco a me parece que un candidato que salió con ellos, que ahora es electo, me parece que es diputado, no me acuerdo muy bien, lo conocí una vez, pero en realidad es interesante. Para un futuro me parece interesante. O sea, para análisis en la comunicación política digital está interesante. Sí. ¿Cómo ves ya en un sentido más amplio, justo estamos hablando de la antipolítica, estas pulsiones que vienen desde de los extramuros de la política tradicional, ¿no? O sea, la irrupción de Milei, de Vox. Ahora lo que vemos actualmente es un fenómeno que viene desde la derecha, ¿no? Desde un conservadurismo mucho más reaccionario. Pero acá en Perú, porque acá en Perú nos creemos los más bacanes y siempre inventamos la pólvora, también tenemos una izquierda reaccionaria que llegó a Palacio con Cerrón, ¿no? A través de Cerrón. Eh, pero estos fenómenos, ¿no? Que salen de la política tradicional o formal, por así decirlo, vienen con mucha rabia, mucha bronca y vienen justamente a cuestionar las instituciones democráticas en sí, ¿no? Entonces, creo que mi primera pregunta es, ¿ves sostenible esa bronca contra las instituciones, contra los partidos tradicionales? Es algo que, porque siempre llegan con discursos disruptivos, vienen como a patear el tablero, ¿no? Pero cuando llegan, dicen, uy, no, sí, a lo mejor nos podemos acomodar, pero en algún momento alguien va a patear el tablero, como lo hizo Trump. Trump lo hizo, pateó el tablero, ¿no? O sea, básicamente él estuvo asusando gente. Ahí es donde el término asusar sí hace sentido con la realidad. Estuvo asusando gente para que vayan a tomar el Capitolio. Eso es patear el tablero, ¿no? Bolsonaro también empezó con el tema de este fraude y sus seguidores fueron a la sede de gobierno de Brasil. Entonces, ¿cómo se canaliza esa rabia? Porque, o sea, políticos radicales siempre han existido. No se han inventado en esta época. Pero Sí, ahora es cuando tienen así de... ¿Cómo se sí. canaliza institucionalmente? Es interesante. Primero me gustaría tal vez tomar un ejemplo de un partido que tal vez no pateó el tablero, pero que sí, cuando iniciaron, por ejemplo, su campaña electoral, fue interesante porque dijeron, bueno, nosotros somos los antipolíticos, o sea, nosotros no queremos esto y queremos un cambio. Ujú. Y vamos a hablar del Partido Morado. Partido Morado comenzó con Julio Guzmán subiéndose a los micros y hablando un poco sobre el cambio de la política. Le ruegan para una entrevista y sale y todo el mundo dice yo voy a votar por él. Y tal vez si no lo hubieran sacado hubiera sido presidente. Ujú. Entonces, a mí me parece muy interesante cómo el Partido Morado llegó a cambiar de un partido que decía, mira, nosotros vamos a romper tal vez lo establecido, no nos gustan los políticos. O los comerciales que salía por ejemplo, de él bailando. Y le decía al productor, mira, ya para ser político tú tienes que bailar aquí, y salían cosas. Y él Decía, buscaba no, romper con eso. claro, no, Ujú. voy a hacer eso, ¿no? Entonces, a mí me pareció una campaña muy interesante, bastante buena. Sin embargo, si nosotros vemos esa canalización básicamente del odio tal vez a los partidos políticos, a lo normal, a lo establecido y todo lo demás, vemos que eso en el tiempo para el Partido Morado no funcionó. Y vemos a un Partido Morado super mega ultra dividido también, igual que la izquierda, con gente muy capaz dentro, tiene gente muy buena, tiene cuadros muy buenos. Lamentablemente no ha sabido
mantenerse en el tiempo. Entonces, y a esto voy, Partido Morado creo que sería el ejemplo más suavecito, porque tenemos partidos que siguen ahora y que siguen gritando fraude, como por ejemplo Rafael López Aliaga, que sigue diciendo que si no hubieran hecho fraude, él hubiera sido el presidente del Perú y todo lo demás. ¿No? Sí, es bien curiosa esa tesis de López Aliaga. Sí. Dale. Claro, él está, ¿no?, en la municipalidad, pero él sigue diciendo, no, si hubiera, yo estaría siendo presidente, tal vez no alcalde de Lima. No, sí, se puso a hablar de fraude antes de las municipales incluso. Claro, entonces él sigue con esa idea y tal vez por ahí vienen esos partidos, pero yo creo que con el tiempo esos partidos no van a trasceder o van a quedar, para mí van a quedar en el tiempo. ¿Por qué? O se van a terminar Porque, moderando por supervivencia. claro, porque el ejemplo tal vez de lo que pasa en otros países, por ejemplo, caso Milei, o que podríamos decir aquí que tenemos a nuestra Cecilia García, ¿no?, por así decirlo, entre comillas, ¿no? O quién más podría ser, a ver, no se me ocurre más nombres, pero no tenemos a alguien, yo creo que como Milei, como está allá en Argentina. Entonces yo creo que esto no va a llegar a progresar tal vez los partidos que lleguen a seguir diciendo, oye, Pero acá en Perú, acá por en ejemplo en Estados Unidos Trump Claro, sigue vigente. Claro, Trump va a seguir vigente, pero por Le ejemplo, va a ganar a DeSantis la primaria. ¿Tú cómo ves eso? yo creo que gana también. Sí, le va a Es ganar. muy posible que va a ganar la primaria, pero vamos a ver también cómo se mueve. O sea, la política también norteamericana es todo un mundo, ¿no? Pero aquí en el Perú no lo veo tan trascendente. Por ejemplo, yo lo veo a Rafael López Aliaga a un tiempo, pero no lo veo, por ejemplo, ganando la presidencia. Ujú. No lo veo. No lo veo ganando la presidencia. Porque López Aliaga es un fenómeno esencialmente limeño conservador. O costeño criollo conservador. Claro, y el problema aquí en el Perú, como tú has visto, es que tú tienes que ganarte no solamente a Lima, o sea, tienes que ganarte un poco a las provincias. Por ejemplo, el caso Keiko Fujimori, ¿tiene votantes en Lima? Sí, pero tiene una gran cantidad de votantes en el norte y parte también de la selva, por ahí algunos, del oriente, ¿no? sí. Entonces, y es muy interesante, si tú te vas a ver, Keiko Fujimori es una política también muy cercana con la gente. Si tú ves al menos sus videos, al menos lo que muestra en videos, la ves súper cercana, tal vez como lo era su padre, ¿no? Y alega un poquito de ese sentimentalismo, ¿no? Que es interesante que en esta campaña de 2021 se haya puesto de frente Fujimori y ya no Keiko, ¿no? O sea, que haya resaltado mucho más y se haya comido básicamente este emblema de cargar con su apellido y que casi le sirve. Yo creo que por errores, por ejemplo, muy puntuales, perdió la campaña con Pedro Castillo. Bueno, es que también tenía que remontar mucho trecho. Yo creo que si la campaña duraba 15 días más, lo remontaba. Porque, ¿te acuerdas cuando ¿te acuerdas las encuestas? La primera encuesta de segunda vuelta era 70-30 Castillo, a favor de Castillo. Y después fue recortando, constantemente recortando, pero le faltó tiempo. Es que también... Y la campaña de Castillo se equivocaba, pero todo lo que quería. Sí, pero también Keiko. pero la campaña de Castillo a mí me parece muy interesante. Bueno, su eslogan fue uno de los mejores eslogans que hemos tenido aquí en el Perú. ¿El de Keiko cuál era? No, el de Castillo, claro. Era el Make America Great Again peruano. Era no más ricos no más pobres en un país rico, ¿no? Y él brutal. Iba y alegó un poquito, si bien fue Lima, también a esa Lima provinciana, esa Lima que está resentida, que no digo resentida en un mal sentido, sino que está resentida tal vez por lo político, ¿no? Porque se enfocan más en ciertos sectores y no en ellos. O sea, aquí en Lima viven 1,5 millones de personas sin agua potable. Entonces, hay claramente un montón de gente fuera del sistema o del modelo que han vendido. Alegó un poquito a eso, ¿no? Sí. Y Keiko Fujimori, lamentablemente, en comunicación política y digital, decía una cosa. En comunicación de tierra, básicamente su campaña de tierra decía otra cosa. Por ejemplo, cuando va al debate, ¿no?, que se hace en Chota. Y dice, he tenido que venir hasta acá. Uy, qué error. Listo, ahí le puso básicamente a estas personas, eso, era de frente. Y lo que tenía que hacerse era, siendo sincero, comerse todos los golpes de Castillo y cuando la agarre Lima, ahí recién irte con todo. Ir y mostrarte como una candidata conciliadora, una candidata tranquila, pero lo que hizo fue irse con la pierna en alto y para cómo llega tarde, ¿no? Entonces, y Castillo ahí, mira la hora, ¿no? Te todo molesto, ¿no? Y se lo recalca, ¿no? Entonces es interesante también todos esos detalles que se dio a Castillo en esta visita, ¿no? De Keiko, porque lo hizo bastante mal. O
sea, y eso que Keiko tiene debatiendo, se lo revuelca a Castillo por todos lados. O sea, Era su tercera campaña, era su tercera segunda vuelta y hizo un debate súper malo, ¿no? Y bien interesante eso. sí, o sea, está para análisis, de hecho que sí, ¿no? Porque después, si nosotros vemos el debate técnico para mí también lo ganó Keiko, ¿no? El equipo de Fuerza Popular. Claro, sí. el equipo de Fuerza Popular lo ganó. Entonces, ahí nosotros vemos que en realidad yo creo que Keiko esta era su elección para ganar. Si no ganaba esta, yo creo que la veo bien difícil. Porque Castillo era un candidato, yo creo que bastante ganable, pero en la ida ella tomó para mí muchas malas decisiones, ¿no? Entre ellas no... ¿Ves en la derecha peruana, para que pase el camioncito? Igual va a salir, pero no quiero. En la derecha peruana, ¿ves a alguien que se despunte, que se empieza a destacar? ¿Están muriendo? Ya te murió, ese sí. Ya. Sí. Ah, ya. Ahí ponemos el yape y el pin. ¿Ves por la derecha a alguien? Porque, o sea, después de Castillo, la izquierda sale muy golpeada. Yo estaba acá con dos representantes de la izquierda que todavía guardan la esperanza de que se recomponga un poco el tema pero, o sea, la gente va a seguir asociando, ¿no? A Castillo le han dicho sindicalista básico, no era de izquierda, ya. Pero Castillo está asociado a la izquierda. Asociado a la izquierda. O sea, ¿no? Entonces, la izquierda, y aparte que hay mucha gente representativa de la izquierda muy comprometida todavía con la causa Castillo. Su ex ministra Anaí Durán, que fue presidenta del partido de Verónica Mendoza. Verónica Mendoza que hasta ahora no es clara respecto a lo que pasó con Castillo y que Verónica Mendoza ha dilapidado su capital político. Eso es por el lado de la izquierda. Y por el lado de la derecha parece que no se terminan de ordenar porque, o sea, su intransigencia durante el gobierno de Castillo también les va a pasar factura. Entonces, ¿tú ves a alguien que se despunte por la derecha y por la izquierda? ¿O algún partido? ¿O estamos haciendo Sí. futurología, ¿no? Mira, de la izquierda, por el momento no veo ninguno. O sea, veo bien... Yo no creo, por así decirlo, que el siguiente presidente de Perú va a ser de derecha, Ujú. para mí. No sé, puede pasar cualquier cosa. Porque Lo en Perú, dijo el Oscar de la política porque- aquí en Votante Promedio. El siguiente presidente es de derecha. Nos juntamos en el 2026 en la segunda vuelta. Sin embargo, el Perú es tan impredecible Sí. que nada se puede, no sé. Sí, pues se decía después de Humala, ¿no? Se Claro. decía, ahora que sale Humala, la izquierda no va a volver a ganar una elección en 30 Pero años que ganó Castillo. mala de izquierda. Pero entró con la izquierda. Sí, Sí, terminó siendo- pero tuvo que derechizarse, o sea, Terminó siendo un conservador muy claro, moderado. cambió su polo rojo, por así decirlo, por una camisa blanca. Es bien interesante la Entonces, chamba de Fabri en esa campaña. Sí, realmente. fue muy buena. Ya, pero Sin no, eso- no. Volvemos con el tema, sí. Ya, por la izquierda no la ves. Por la derecha, izquierda, por la derecha, mira, yo siento que Keiko va a postular otra vez, Ujú. obviamente. ¿la ves en otra segunda vuelta? Sí, ¿En posiblemente. otra segunda vuelta la ves a Keiko? Yo creo que posiblemente puede Es llegar muy a duro ser. lo que dices, Lo ¿eh? que pasa es que, mira, Keiko Fujimori ha estado moviendo los hilos. Por ejemplo, dijo, adelanto elecciones. Sí, y todos dijeron, ya vamos a hacer adelanto elecciones en un momento. Luego dijeron, pero yo no me voy a postular. Yo quiero 2026. Entonces, fue muy interesante lo que puede hacer, pero puede que también en el Perú haya un presidente que sea un outsider. Es muy posible, porque mira, ¿quién ahorita Somos el realmente- país de los outsiders. Sí, ¿quién ahorita está dirigiendo a la derecha? Por ejemplo, en APP, ¿Acuña puede postular? Yo creo que no, en esta elección futura no va a postular. Yo no creo que postule. Ujú. Puede que postule Richard u otra persona. Parece que Richard va a postular. Yo creo que ya le está dejando ese Sí. capital a Richard, ¿no? Y Richard... Que, o sea, no sé veo. si es tanto capital, pero le deja un aparato. Claro, le deja algo ya... algo- Le deja una logística. Va a ser muy interesante también, por ejemplo, lo que haga Impresionante. George Forsyth en un futuro. ¿Lo ves a Forsyth? Yo siento que se está... Yo a Forsyth no lo veía ni como arquero de Alianza. ¿Lo ves a Forsyth? Yo siento que se ha ido preparando, se está preparando en realidad, para básicamente
quitar tal vez a unos, porque viste que lo cuestionaban también y le decía, oye, su único logro es ser arquero, ¿no? Y casarse con Vanessa Terkel. Entonces, Bueno, fue una maniobra de marketing político sí, sí, sí. genial. Y fue buenísimo. Yo lo hubiera usado para ganar Lima, no necesariamente un distrito. Nada en contra de la victoria, pero esas jugadas de matrimonios se hacen mucho en México. Sí, pero fue un buen capital, ¿ah? Porque mira, él en la victoria salía mucho en medio por lo que él vende. Y 20, salía. 20% de intención de voto al inicio de la primera vuelta. Pero es que lo que tienen para mí, lo que tienen la primera intención de voto nunca ganan. Bueno, sí, Porque todo el mundo se lo va. sí, O sea, es un macheteo. yo prefiero una elección, estar en uno de los últimos al inicio y ahí Empezar comenzar a remar. Porque mira Castillo, casi nadie lo atacó y ya cuando comenzaron a querer atacarlo, nadie lo vio y cuando lo vio, ya está. Oye, fue alucinante, fue alucinante. Porque la última encuesta que se publicó, tú revisabas las encuestas anteriores y dices, ¡oh! O sea, fue Castillo como, va. en la última encuesta que se publicó, Castillo creo que estaba quinto. Pero ya como tú lo veías creciendo, o sea, un poco de análisis de encuesta, tú, ¡oh! Este tipo va a llegar a segunda vuelta. Va a llegar a segunda. Y yo no sabía, está en segunda vuelta, puede que gane. Que con Keiko, todo el mundo quiere llegar a segunda vuelta con Keiko. Sí. Todo el mundo quiere llegar a segunda vuelta, ¿no? Entonces, con ella. Pero vamos a ver, o sea, a mí me parece interesante. Vamos Yo a ver recuerdo que quiénes publiqué salen. en mi Facebook en esa época, cuando vi la última encuesta, puse, ya es muy tarde para detener a Pedro Castillo. Y ganó. Y lo fue, Y ganó, o sea, fue muy tarde. y fue muy interesante, por eso te digo su campaña. Lamentablemente, bueno, hubiera sido más interesante si hubieran tenido tal vez un proyecto así político como tal. Yo creo que la izquierda con Castillo pierde mucho. Muy golpeada. Va a terminar muy mal y lo peor es que muchos de la izquierda lo han defendido a él y aún lo siguen Todos lo siguen defendiendo. defendiendo, siguen matizando lo que hizo al final de su gobierno. Entonces Claro. es difícil. Y lo peor es que no hizo tampoco. Es Siempre como se que la le- izquierda renueva estas taras discursivas que tiene, porque en eso que no le podían decir dictador a Maduro, no sé por qué no le podían decir dictador a Maduro, y ahora no le pueden decir golpista a Castillo, entonces tienen algo, o sea, es como le dicen a su rival, toma, pégame con esto. No, es como, o sea, tienen un problema ahí que la izquierda misma no se quiere sacar. Pero también pasa con la derecha. Por ejemplo, hace poquito se estuvo conmemorando, por así decirlo, el golpe de estado de Fujimori. Ujú. Y 31 años. algunos congresistas comenzaron a decir, gracias a un día como hoy se libró del Una terrorismo". contradicción brutal. Y yo decía, los congresistas lo decían, oye, ¿por qué estás publicando eso si tú le dices golpista a Castillo? Entonces, ¿qué golpes se celebran? O sea, que más adelante si la izquierda, vamos a poner entre comillas, esperemos no lo hagan, celebran el golpe de estado de Castillo. Bueno, algunos celebran el golpe de estado de Velasco. Sí, Ya. entonces... Y se les critica. Los primeros ladrillos. Oye. Ese muchacho, ya. Esta va a entrar, tiene que entrar al concurso y verdad, nos he hecho acordar. Sorteo. ¿Qué vamos a sortear? Este polo. Sí, este polo. Vamos a sortear este polo del auspiciador de trapos flojos trapos. ¿Cómo es? Flojos trapos cómodos. Flojos trapos cómodos. El auspiciador Flojos trapos cómodos. Vamos a sortear este polo. Si nos dicen, en los comentarios nos tienes que decir cuántas veces Pedro ha ladrado en estos 5 primeros episodios del podcast de Votante Promedio. ¿Se murió? No. Ah, sigue todavía. Está caminando por ahí. Ah, ya. Ah, ya. Pero la cámara todavía no está. Ya. Tenemos que cerrar porque nos queda un minuto. Elecciones 2026. Ya nos tenemos que hacer la idea. ¿Sí? Sí, creo que ya nos tenemos que hacer la idea. De los partidos nuevos o los partidos que regresan, ¿alguno le ves futuro? Regresa el APRA. Ya está. El PPC quiere regresar, creo que lo va a conseguir. Ahora hay este partido, el partido de Vizcarra. Pero lo va a primero cons- creo que es, Pero ¿no? primero, el partido del Cóndor, que los quisieron fastidiar con que era el águila nazi. No corta eso, José, que no puedo decir nazi, si nos banean. El águila de la Alemania de la Segunda Guerra Mundial, ya. Que es Libertad Popular, creo. Que es un partido de derecha. Está fe también, ¿no? Fe, también de Álvaro Paz de la Barra. Demócrata Verde, creo, de Toco Toco. sí.
Este ¿Algún? partido, ay, ¿cómo se llama? El congresista PP también. ¿De qué habrá? Unidad Popular, creo es. Sí, también lo siento. ¿No? Como el Unidad Popular no era tantos el- partidos. Unidad Popular era, creo, el partido de Allende en Chile, pues, con el que antes del golpe de Estado. Bueno, Tantos partidos. ¿alguno le ves algo que te parezca interesante? Mm, El APRA lo sientes desfasado. yo lo siento que el APRA no va a llegar igual que PPC. Puede que por ahí hayan Ya llegó, ya. No, te digo, no creo que lleguen a tener unos buenos resultados en el 2026. Ok. Puede que hagan ahí, se unan con el PPC, lo mismo que hacen cada año para poder tal vez tener parlamentarios. A mí me parecería interesante que APRA y el PPC sí tengan parlamentarios. Me Ujú. parecería interesante porque casi siempre fuera de los cuestionamientos, ¿sabes? Que haya los Son apristas, políticos profesionales. son políticos. O sea, tú te das cuenta, ves tal vez una participación en el pleno de Mulder y ves la gran diferencia o la que hay, obviamente, ¿no? Entre Claro. los parlamentarios. Luego, sobre los otros partidos, es interesante porque casi todos vienen como outsider y vamos a ver qué proponen, a dónde se van. Está también, si no me equivoco, Wharton también, que tiene una Sí. idea mucho más de derecha dura, yo creo que si quiere perfilar tal vez por ese sentido. Vamos a realidad... Milei, Sí. boxiana. Vamos, por eso te digo, vamos a ver cómo se llega a dar, porque también esto va a depender mucho de lo que hagan los congresistas, de cómo está la lectura, cómo termine Dina Boluarte su gobierno, si lo termina o no lo termina, o termina otra vez a un presidente del Congreso. Ujú. Todo puede pasar en el Perú, eso es lo interesante. No sé por qué hasta ahora no hacen una serie en Netflix o en una streaming Yo la voy a hacer. sobre eso. Estoy Deberían hacerlo. Estoy chambeando en eso. Yo la voy a hacer. Tenemos tanto material para hacerlo, Sí. pero yo creo que... Ni siquiera tenemos que inventar, ¿no? No, O sea, está todo. Esto está mejor que el mecanismo, mejor que House todo of eso. Cards, Sí, sí. está mejor aquí. Hay de todo. Manuel, te agradezco un montón por estar aquí. La conversa creo que ha salido muy bacán. Ya saben cuántas veces ha ladrado Pedro. Muchas gracias, Manuel. No, de nada. Estamos, ¿no?